Gracias, anciano Wilson. Cuando el anciano Wilson nos dio esta asignación, era una asignación bastante grande, mirando a los asuntos teológicos que están enfrentando la iglesia hoy. Hay muchos asuntos que están enfrentando la iglesia. Nuestra tarea fue limitada a los asuntos teológicos. ¿Cómo se manejan esos? Nos juntamos, empezamos a conversar algunas de las percepciones que teníamos. Mike, claro, llegó de un fondo de data, por eso ha entrado a la iglesia. No sugerimos que estos son los únicos asuntos teológicos que enfrenta la iglesia y tampoco sugerimos que es una lista exhaustiva. Lo que decidimos era mirar a lo que creemos que son 10 de los asuntos teológicos principales. Voy a dar una presentación breve solamente para destacar esos 10 asuntos. Después de eso, Arthur va a venir a enfocarse en un asunto, la autoridad de la Escritura, y luego Mike va a venir y tratar con la identidad adventista en la luz de Jesús y las doctrinas. Entonces, esas dos presentaciones va a haber dos de los específicos de estas áreas. Entonces, vamos a entrar en las 10 áreas que sentimos que la iglesia está enfrentando hoy. Esos no son necesariamente en orden, sino que son 10 de los asuntos. El primero es la autoridad de la Escritura. La pregunta que levantamos será esta. ¿Es la Biblia culturalmente condicionada principalmente? Es uno de los asuntos que nos enfrenta como una denominación hoy en día. La Biblia es condicionada culturalmente. La Biblia tiene autoridad en la ciencia, en el área de profecía, en estándares de estilo de vida, doctrinas. No hay cuestión acerca de eso. Levantamos la pregunta simplemente, no solamente para hacer preguntas, como si la iglesia va a cambiar su posición. Claro que no. Pero estas son preguntas que sí están siendo levantadas, que la iglesia tiene que enfrentar. Los adventistas del séptimo día han creído desde nuestro principio y todavía creemos que la Biblia es autoritativa, es la palabra infalible de Dios. El segundo área es la identidad adventista. Hicimos la pregunta, ¿es la Iglesia Adventista del Séptimo Día un movimiento divino levantado por Dios para preparar al pueblo para el regreso de Jesús o es solamente una de las muchas denominaciones en todas estas religiones? Sí hay la idea de que se está haciendo prevalente entre algunos que los adventistas del séptimo día es una de muchas denominaciones religiosas y que tenemos algo para contribuir para el cristianismo. Pero la idea de que somos un movimiento divino, profético, es algo arrogante y esa idea se hace prevalente. La pregunta de quiénes somos y por qué existimos. ¿Qué es el mandato divino que se les da a la iglesia adventista? Todavía creemos que los adventistas es un movimiento profético con un mensaje profético y una misión divina. Su mensaje forma e impulsa su misión y la misión guía sus métodos. Si los adventistas llegan al lugar que simplemente somos otro movimiento, eso dramáticamente afecta nuestra misión al mundo. Creemos que Dios ha levantado a la iglesia adventista por un propósito divino. El asunto de interpretación profética es un asunto significativo de la iglesia. Las profecías de Daniel y Apocalipsis todavía son relevantes en este siglo o tenemos que reevaluar nuestro entendimiento profético. Hay algunos que tienen la idea de que el concepto de Daniel y Apocalipsis, especialmente los mensajes proféticos en Apocalipsis 13 y 14, que hablan de un conflicto que viene acerca de la adoración y la marca de la bestia y la idea de que hay una ley dominical que es universal, que eso se tiene que reevaluar hoy en día.
Los adventistas del séptimo día todavía creen que las profecías de Daniel y en Apocalipsis hablan con poder incrementando y en relevancia a una generación de los últimos días. Entonces, esta es la tercera área. La cuarta área es, claro, de la creación y la evolución. Es un área significativa que la Iglesia está enfrentando hoy. Los primeros capítulos, 11 capítulos de Génesis, es una cuenta histórica de eventos o es simplemente una alegoría para explicar cómo hizo Dios las cosas. ¿Qué diferencia hace de lo que crees de los primeros 11 capítulos? Hace una diferencia en lo que cree uno de la creación y el diluvio mundial. Los adventistas del séptimo día creen que el mundo fue creado, fue una semana literal de 7 días y la creación ancla la Biblia entera y da significado a nuestra existencia. Si no estamos claros de la creación, una creación literal de una semana de 7 días, 6 días y reposando el séptimo, eso afecta su entendimiento de los 10 mandamientos, donde Dios se refiere a la creación, afecta a las declaraciones de Cristo sobre la creación y claro de Apocalipsis 14:7, que trata con adorar al Creador, que es una cita directa del cuarto mandamiento. Los primeros 11 capítulos de Génesis se hacen puntos de anclaje significativas en la teología adventista. El asunto de Jesús y la doctrina. Hay muchas personas entre nosotros creciendo ahora que no entienden bien el significado de Jesús y doctrina. Hay un movimiento, especialmente adventistas jóvenes, que tienen la idea que hay una distinción entre Jesús y doctrina. Ellos miran un énfasis en doctrina como legalista y arbitrario. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación Jesús tiene con las doctrinas de la Escritura? Y quiero interrumpir, Mark, por un segundo. Los que no conocen esa pintura que se hizo por Nathan Green, que hizo esta pintura de la Segunda Avenida, acá afuera, es un artista bien interesante, pero esa pintura es del anciano Bradford. Entonces, los que no conocían al anciano Bradford, ese es el anciano C.E. Bradford. Y él es emblemático de un predicador. Perdón, Mark. Podemos regresar a esa pintura, si es posible. Ahí está. Sí, el anciano Bradford, un predicador poderoso, y él está predicando en su manera con entusiasmo y poder. ¿No les encanta cómo él tiene ahí aguantado la palabra de Dios? Él creía en la autoridad de la palabra de Dios. Cada sermón estaba enfocada en su palabra. Vamos a regresar a Jesús y doctrina. Jesús y sus enseñanzas son inseparables. Hay algunos que dicen que la iglesia tiene que dar énfasis en Jesús, pero las doctrinas de la Biblia no son tan revelantes. Pero uno no puede aceptar a Cristo y sus enseñanzas. ¿Qué significa aceptar a Jesús? ¿Significa aceptar un Cristo mitológico? Otra vez, son inseparables y sus enseñanzas. Aceptar a Cristo completo es aceptar sus doctrinas. No puede aceptar a Jesús por completo si no acepta sus enseñanzas. Son inseparables. Estamos enfrentando unos asuntos morales que no son de la Escritura. Los adventistas del séptimo día creen en la integridad y los morales de las Escrituras, especialmente la pureza de la creación, de hombres y mujeres, el matrimonio, cosas con homosexuales, cosas como vivir juntos, divorcio no bíblico y casarse otra vez, asuntos de lesbianas y homosexuales se están enfrentando a la iglesia y al liderazgo con mucha frecuencia. De repente tenemos que responder bíblicamente, no hay otra manera. Es sin amor y sin bondad de tomar una posición en contra de esto. Nosotros decimos que no hay nada que no se trata de amor en pararse sobre la Escritura.
Claro, nosotros alcanzamos con compasión, bondad, amabilidad, pero la Biblia tiene una posición en específico sobre estos asuntos. Los valores bíblicos y las instrucciones claras de Dios nos llaman a ser luces en el mundo entre la oscuridad moral y esta confusión en esta área de desviarse moralmente. Y luego hay lo que yo diría que es la fatiga del advenimiento. Es un asunto doctrinal, pero uno bastante personal. Nosotros lo definimos así. Por los últimos 175 años, los adventistas han estado predicando el pronto regreso de Jesús, proclamando que Él ya viene. ¿Todavía creemos que Él viene pronto? No es bíblico predicar que Cristo viene pronto y la luz del advenimiento. ¿Cómo podemos motivar un movimiento para prepararse para el pronto regreso de nuestro Señor? Los adventistas todavía creen, como las Escrituras enseñan, que el advenimiento de Cristo está más cerca de cuando empezamos a creer. Sin embargo, nuestros pioneros creían que Cristo iba a regresar pronto. Y 175 años todavía es más cerca ahora. Tenemos esta pasión para el regreso de Cristo. Estamos enfrentando asuntos del santuario y el juicio antes del advenimiento. Desde los 1970s y 80s, hay un número creciente en la comunidad erudita que han cuestionado la validez de 1844. Ahora esas voces están creciendo y es más fuerte ahora. Recientemente un pastor prominente adventista habló acerca de Daniel 8 en esta reunión de pastores y sugirió que la interpretación del pequeño cuerno en Daniel 7 y 8 era Antioquío Epífanes. Y esta idea de un santuario celestial estaba siendo cuestionada. ¿Cómo la iglesia va a relacionarse con estos asuntos? Si no hay un juicio antes del advenimiento, eso hace menor entonces el entendimiento del adventista del santuario y el día de expiación. Y eso todavía está en el corazón de la teología del adventista, especialmente el día de expiación, para preparar al pueblo para el regreso de Jesús. Estos asuntos son muy graves. El asunto de Elena G. de White y la inspiración divina. Y el argumento es algo así. Elena G. de White es una escritora inspiradora. Sin embargo, en el área de historia, ciencia, teología, ella no es una experta. Entonces, ese argumento y nos recuerda de unas declaraciones de ella. Una carta, el 12, 1890. Satanás es constantemente presionando en tratar de desviarnos de la verdad. La última decepción de Satanás será que no hay efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Noten aquí que Dios no dice que las personas no van a decir que ella es inspirada, sino que no tiene efecto. Entonces ella es inspiradora, yo la leo, pero no es autoritativa. Cuando no hay visión, como dicen Proverbios, Satanás va a trabajar de diferentes maneras para quitar la confianza del remanente del pueblo de Dios en su testimonio. Otra declaración en la carta 40, habrá un odio para los testimonios que es satánico. Los trabajos de Satanás van a quitar la fe de la iglesia de muchos y él no puede tener un camino más claro en traer la decepción para quitar las almas con estas delusiones y la advertencia y el consejo del Espíritu de Dios no se obedecen. Entonces su inspiración y su autoridad es uno de los asuntos definitivos. El último punto que quisiera hablar es volver a hacer la imagen del adventismo. Hay un cambio de apoyo de un servicio completamente en la Biblia a una forma de adoración, buscando adoradores a través de la música, historias para contar en vez de sermones bíblicos. Ese cambio de imagen de la iglesia, rebajando los estándares de la iglesia, el mensaje de salud y la identidad de la iglesia adventista. Si ustedes toman punto 1 acerca de la autoridad de la iglesia
y ver que este último punto se conecta. Ustedes tienen allí, ustedes ven un movimiento que se aleja de la autoridad de la Biblia. Los adventistas son un movimiento levantado por Dios con un mensaje profético divino para llevar al mundo, basado en la Biblia y en la autoridad de la Biblia, que nos ha guiado y nos ha dirigido. ¿Alguien va a compartir algo más acerca de la autoridad de la Biblia y cómo ha sido reducida? Arthur, por favor.